Hola, bienvenidos a Un Profesor. He hecho este vídeo con especial cariño para intentar desgranar con un poco más de detalle qué partes tiene la amígdala, una región que es súper importante para generar respuestas emocionales intensas y que se ha estudiado mucho en lo que son estudios de condicionamiento de miedo, respuestas ante el estrés, ya que es una región que al activarse dota de un significado emocional aquella situación que estamos viviendo y a menudo esta respuesta emocional tiene que ver con miedo. ¿Sí? Literalmente podemos llegar a inducir una respuesta que es la clásica respuesta ante el miedo, es una respuesta agresiva o bien defensiva, estimulando de forma artificial la amígdala. Bien, antes de nada, cuando decimos amígdala estamos hablando de un montón de cosas, como puedes ver, ¿vale? He querido subrayar en rojo, meter dentro de cuadraditos los núcleos de la amígdala y antes de entrar en ellos vamos a comentar, para ir viendo un poco así vista pájaro, hasta qué punto esta estructura está conectada con tantas otras estructuras del sistema nervioso y cómo algo tan inmediato, ¿no? O poco premeditado como es sentir miedo, en verdad tiene muchísimo que ver con cómo percibimos, con qué información está llegando desde otras regiones. Es decir, me gustaría relacionar esta respuesta que se da a través de la amígdala a través de las aferencias y eferencias que recibe. Vamos a ver, aferencias, llegadas de información. A la amígdala le llega información desde el tronco del encéfalo. Es decir, le llega información elemental acerca de, por ejemplo, mi frecuencia respiratoria, mi ritmo cardíaco, niveles de glucosa en sangre. Le llega información acerca de eso. Esa información puede pasar por el tálamo y luego ir a la amígdala, porque el tálamo ya hemos visto que principalmente se encarga de ser un lugar de relevo de información sensorial, o directamente llega del tronco, ¿vale? Puede llegar por las dos vías, o sea, existen estas dos llegadas de información. También participa el área septal, que es un área que participa de conductas motivadas. El hipotálamo, sede de control neuroendocrino, ¿no? Palacio de las hormonas, por decirlo así campechanamente. Es decir, mis hormonas también afectan a la amígdala. Y a la inversa, veremos que mi amígdala también, en función de su actividad, afecta la liberación hormonal. Esto será muy importante a la hora de emitir una respuesta hormonal en una situación de miedo. Ya lo veremos. A la amígdala le llega directamente información desde el bulbo olfatorio y regiones olfatorias. El olfato es el único sentido que va directo al sistema límbico sin hacer relevo en el tálamo. De hecho, el olfato es el primer sentido que se desarrolla a nivel evolutivo si trazamos la historia de cómo se han desarrollado los sentidos. Tiene bastante sentido teniendo en cuenta que a través del olor podemos detectar si me encuentro ante fruta podrida o fruta rica. Si me encuentro ante una persona que puede ser mi potencial pareja de vida para reproducirme con ella o no. Todo esto afecta directamente a nivel emocional y es algo incontrolable, estamos diseñados así. Le llega información sensorial ya procesada, no en bruto, ya procesada por parte de las cortezas sensitivas, ¿no? Información de la corteza visual, auditiva y sobre todo con el hipocampo. La amígdala tiene una estrechísima relación con el hipocampo. Es una relación que vamos a ver que es bidireccional, ¿vale? Como con tantas otras áreas. En este sentido, hago hincapié en que la memoria y la emoción están muy relacionadas. Y de hecho sabemos que cuando algo nos emociona, solemos recordarlo mejor, excepto si hemos vivido una emoción tan intensa que literalmente nos ha generado una amnesia, ¿no? Podemos también pasarnos de rosca. Además, si miramos dónde están situadas anatómicamente la amígdala y el hipocampo, están muy cerca la una de la otra. Con lo cual, no deja de ser poético, ¿no? Que estas estructuras estén tan en relación. Creo que ayuda mucho a entender hasta qué punto las memorias, muchas de ellas se graban de una forma o de otra en función de la experiencia subjetiva que yo tengo de la experiencia que estoy viviendo. Dicho esto, ¿hacia dónde emite? Información que la amígdala va a emitir, eferencias. Devuelve información al hipotálamo lateral, de forma que en función de la emoción que se crea, eso hace que el hipotálamo libere unas u otras hormonas. Pasa por la estría terminal, que reparte información a otras muchas regiones, vuelve al área septal, va al núcleo accumbens
El núcleo accumbens es una región súper importante a la hora de participar en conductas motivadas, conductas en las cuales yo siento un placer por ejecutarlas porque voy a lograr cierto objetivo, ¿no? Que ¿cómo no iba a ser? Que la amígdala, que es una región que se activa ante situaciones que son una amenaza y otras, pero estas de la amenaza está muy bien definido, esto afecta directamente en el núcleo accumbens y el núcleo accumbens afectará a otras regiones de forma que yo me voy a hacer una idea u otra idea de lo que voy a esforzarme en hacer o de lo que voy a dejar de hacer un poco en función también de cómo me siento. Vuelve información al tronco del encéfalo, ¿no? De forma que se regulan de forma bidireccional. También con el tálamo pasa. Hay eferencias al giro cingulado. Tenemos un vídeo del giro cingulado porque es una estructura que literalmente nos ayuda a entender qué es lo que nos diferencia de muchos otros animales con los que tenemos un parecido bastante grande a nivel interno y estamos estrechamente emparentados a nivel evolutivo. Veremos que el giro cingulado y la información que recibe de la amígdala son particulares en el caso del ser humano, porque el giro cingulado está conectado con estructuras que en el caso de otros animales no están, pero sí que nos conecta, como con todos los otros animales hace, a la amígdala. Sí. La corteza prefrontal. La amígdala también está conectada directamente con la corteza prefrontal a través del giro. Y de nuevo al hipocampo de vuelta. Bien, ¿cómo se ordena todo esto? Un poco. Vamos a ver. Hay varios núcleos. Los núcleos están divididos en función del espacio anatómico que están ocupando. La parte más lateral, el núcleo lateral, recibe información de las cortezas sensitivas y del tálamo. Toda esta información se lanza, se lleva hacia el núcleo basolateral y parte de la información ya se va repartiendo a la estría, al tálamo. Aquí me he dejado el núcleo central. Bien, este núcleo central vamos a ver que envía información al hipotálamo, envía información al mesencéfalo y también al tronco, ¿vale? Va a ser importante, spoiler, después haré otro resumen más sintético todavía, porque esto es bastante complejo, ya lo sé. Todo esto va a tener en cuenta o va a participar de la respuesta fisiológica que tenemos cuando la amígdala se activa. Pues por aquí llega info y por aquí sale. Más núcleos. Núcleo basolateral. El núcleo basolateral se comunica con el núcleo basal. Y el núcleo basal va directamente a la sustancia gris periacueductal, que veremos que, entre otras funciones, una muy importante es una región que participa de la regulación endógena del dolor. Es un circuito endógeno de control del dolor. A esta sustancia gris periacueductal también emite información el núcleo lateral. ¿Qué nos queda por aquí? El hipocampo. El hipocampo y la amígdala están estrechamente relacionados a través del núcleo basolateral. Y también nos queda, ¿qué más nos queda? Vale, regiones olfatorias. Estas regiones olfatorias van a ir a otro núcleo, el núcleo medial. Y en el núcleo medial se procesa la información y se emiten eferencias a el tronco del encéfalo, que es donde tenemos el prosencéfalo, y el hipotálamo. Dicho esto, vamos a hacer el resumen simple de esto. Bien, en este esquema, de forma súper resumida, vamos a decir que la información que llegaba desde las cortezas y desde las otras regiones, desde todas las otras regiones, cortezas, tronco, hipocampo, todo esto, vamos a hacerlo como que entra. La información entra a la amígdala. ¿Por dónde entra? Sobre todo por el núcleo lateral, pero también participan el basolateral y el basal. Estos tres núcleos reciben los inputs, las aferencias, y se comunican con el núcleo central. Le manda la información al central y es a través del central que se ejecuta la mayor parte de comportamiento relacionado con la emoción que se está generando, que se manda la información al sistema nervioso simpático o parasimpático para que se active o para que se desactive en función de la emoción que estamos viviendo, que para eso la amígdala se activa y me avisa, ¿no? En ese sentido, eso es una respuesta autónoma, y también para que haya una respuesta que es un poquito más lenta, pero que va a sumarse a la respuesta autónoma, que es la respuesta endocrina. Así que
El comportamiento, la respuesta autónoma y la respuesta endocrina cambian en función de si la amígdala se está activando o no se está activando. ¿Hacia qué partes está emitiendo información la amígdala para poder actuar modificando estos tres elementos? Bueno, a las eferencias que hemos visto antes. Va al área septal, va al hipotálamo, va al tronco del encéfalo, donde nace el sistema nervioso autónomo, donde voy a encontrar la sustancia gris periacueductal. Podría haber puesto también el núcleo accumbens, el hipocampo, la corteza prefrontal, que también vamos a hacer un vídeo solo de la corteza prefrontal, porque en la corteza prefrontal, concretamente la amígdala central va a la parte orbitomedial. La corteza prefrontal es clave para las funciones ejecutivas, es decir, para que yo me haga una idea de qué es lo que está sucediendo, teniendo en cuenta el importante componente que la emoción me da sobre qué es eso que está sucediendo, y entonces yo sigo actuando como estaba haciendo o modifico lo que estaba haciendo. En fin, ya has visto que la amígdala, cuando nos ponemos a mirarla en detalle, es tremendamente compleja, pero espero haberte ayudado a reconocer al menos algunos de los elementos o de las divisiones más importantes. Déjanos tus comentarios a continuación y te invito a que hagas los ejercicios que hay para reforzar tu estudio. ¡Feliz estudio!